La escritura de los libros se da como una manera más, ¿no? de comunicar, una opción, una herramienta. Y bueno, y en ese camino es que apareció la propuesta del municipio de Aldea San Antonio, que quería tener reunida su historia. Y bueno, yo no soy historiadora, pero como sí tengo las herramientas del periodismo, lo que ofrecí fue hacer lo que aprendimos a hacer, ¿no? A citar fuentes, a buscar Mm. información, investigar y demás. Y bueno, y de esa manera poder reunir toda la historia de Aldea San Antonio, de este pueblo, como decía, está pronto a cumplir 135 años, pero que además la historia de este pueblo se remonta indefectiblemente a la historia del pueblo alemán del Volga. Aldea San Antonio es una de las aldeas hija de aldea protestante, allá de la Ujú. zona de ustedes. Es Exactamente. decir, cuando se le abrieron las puertas a estos llamados rusos alemanes, ¿sí? En la época del presidente Nicolás Avellaneda, fueron recibidos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la primera aldea fundada por alemanes del Volga es Colonia Hinojo, en provincia de Buenos Aires, y enseguidita también Entre Ríos. El entonces gobernador de Entre Ríos también dispuso de tierras para recibir a estos inmigrantes que tenían muy buena fama, fama de trabajadores, de Ujú. responsables, de agricultores, porque habían pasado mucho tiempo, 100 años aproximadamente, un poco más algunos también, en Rusia. Es decir, estamos hablando del pueblo que emigró dos veces, que en primera instancia se fue de lo que ni siquiera era Alemania todavía, sino era el Sacro Imperio Romano Germánico después de la Guerra de los Siete Años. Emigraron a Rusia, recibidos por Catalina la Grande, y lo llamativo y lo valorable para mí es que durante esos 100 años en Rusia lograron conservar de manera casi incorruptible la cultura alemana. Es por eso que llegan a Argentina y al resto de los países donde fueron recibidos cuando ya el panorama en Rusia empezó a ser muy hostil, fueron recibidos y llegaron con toda esa impronta de la cultura alemana, de la vieja cultura alemana, de la que Ujú. habían logrado congelar, digo yo, durante 100 años. Y otro aspecto maravilloso, no menor, es que aún hoy, año 2024, en Entre Ríos encontramos aldeas donde todavía están vigentes Sí. todos los aspectos de la cultura alemana y de la cultura alemana del Volga, por supuesto, estamos hablando de este pueblo, y bueno, en la gastronomía, en la música, en el baile, ay, ¿qué más? Hasta en aspectos decorativos, en la religión, en el dialecto, el Sí. Hugrisch en este caso, que se sigue hablando, sobre todo la gente más grande, y eso me pareció lo más fabuloso, Mm. deslumbrante en el trabajo este trabajo de investigación. No fue algo, un libro que yo busqué escribir, sino que me llamaron y me dijeron, ¿te animás a escribir? Mm. Bueno, no sé, a ver. Afortunadamente, y esto lo digo para todos los interesados en esta temática, que hay un montón de bibliografía muy buena, muy interesante sobre la inmigración de alemanes del Volga. Es decir, primero empecé a leer, a estudiar, gracias a la gente de acá de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, a Leandro Hilt, que es su Mm. presidente, al pastor René Krüger también, que colaboró muchísimo con eso. Entonces, leí un montón y eso, la parte de la historia esta que contaba, la reuní así, citando fuentes de diferentes Claro. libros. Creo que habré leído 12, 15 libros, de Oh. material hay. Lo Mm. más trabajoso fue eh, la parte de la historia ya netamente de Aldea San Antonio, pero no de lo reciente y no de lo que pudieran llegar a contarme personas mayores, Claro. sino la de, a ver, 1920, por ejemplo. En esa época fue como que costó más encontrar material, pero afortunadamente tenemos el archivo de Diario El Argentino acá en Gualeguaychú, y en ocasión del cincuentenario de la llegada de estos inmigrantes, un par de colegas del pasado, cuyos nombres no figuraban, viajaron a la aldea y hablaron con sus habitantes, quienes hoy obviamente ya no están. Así que bueno, ahí pude rascar un poquitito y poder armar ese periodo de tiempo. Incluso, por ejemplo, algo tan valioso como el hecho de que ellos entrevistaron a la OMA, que hoy vos vas al día de San Antonio y tenés el monumento a la OMA, es decir, una abuela que está horneando pan en las barrancas del arroyo San Antonio.
que eso fue efectivamente lo que hicieron al llegar. Se claro. juntaban, hicieron un huequito en las barrancas del arroyo, prendían fuego ahí y cada familia llevaba su bollo de pan, de 3 kilos por ejemplo, y ponían a hornear ahí comunitariamente. También como una manera de subsistir en comunidad, ¿no?